Dejaste de ser mi esposa para convertirte en un peso muerto en mi vida. Esas fueron las crueles palabras de mi marido mientras yo estaba postrada en cama debido al cáncer. Mi hija, aprovechando la oportunidad, añadió con desprecio: no te aguanto más, también me voy. Sin fuerzas para responder, observé en silencio mientras me abandonaban. Me sentí completamente desamparada, pero la vida tiene sus ironías. Volvieron cuando descubrieron que tenía una herencia de millones de dólares. Sin embargo, lo que les esperaba en casa era una sorpresa que los dejó completamente conmocionados. Bienvenidos al canal. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, mi nombre es Lucía y quiero compartir con ustedes una historia muy personal y dolorosa de mi vida. Espero que al contarla pueda encontrar algún consuelo y tal vez hasta ayudar a aquellos que estén enfrentando desafíos similares. Siempre fui una persona activa y saludable. Me gustaba practicar deportes, mantener una dieta equilibrada y hacía consultas médicas regularmente. Mi trabajo como ingeniera me permitía una vida estable y cómoda para mí y mi familia. Tengo un marido, Carlos, y una hija adolescente, Sofía. Pensaba que nuestra vida estaba en el camino correcto, pero todo cambió cuando recibí un diagnóstico inesperado y devastador: linfoma de Hodgkin avanzado. Fue un choque, pues siempre llevé una vida activa y saludable. El oncólogo explicó que la causa del cáncer era incierta. A pesar de la baja probabilidad de supervivencia, con tratamiento riguroso, estaba decidida a luchar por mi vida. Después de recibir el diagnóstico, me senté con mi marido y nuestra hija para darles la noticia. Se quedaron devastados, pero yo les aseguré que juntos podríamos salir adelante. Una semana después comencé la quimioterapia. Fue extremadamente cansado, volví a casa sintiéndome agotada y apenas podía realizar tareas básicas. Mi marido y mi hija ayudaban con las comidas, las tareas domésticas y me llevaban a las consultas de quimioterapia. Esto continuó por 2 meses agotadores, pero comencé a notar señales de impaciencia en ellos. Hubo una creciente renuencia cada vez que pedía ayuda, hasta que mi hija dejó de responder a peticiones simples como un vaso de agua. La situación alcanzó su punto máximo cuando tuve una consulta y Carlos no bajó del cuarto. Llamé para ver cómo estaba y él sugirió, cansado, que llamara un taxi. Sorprendida, hice lo que él sugirió y llamé al hospital avisando que iría sola. El conductor fue amable y me llevó con seguridad. Cuando volví a casa, la situación estaba tensa. Después de algunas horas de descanso, reuní el valor para confrontarlo sobre su comportamiento. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga. Carlos suspiró y admitió que estaban abrumados. Mi hija confesó que no esperaba que yo fuera tan dependiente. Decidí que era hora de buscar soluciones y sugerí contratar a un enfermero para ayudar algunas veces por semana con las tareas diarias y llevarme a las sesiones de quimioterapia, especialmente en los días en que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar. Para mi alivio, estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Me puse en contacto con el hospital para obtener recomendaciones y me indicaron un enfermero que era tanto dulce como firme. Él aseguró que nunca perdiera una consulta de quimioterapia, que recibiera mi medicación a tiempo y elaboró un plan de cuidados integral, incluyendo comidas saludables. Todo parecía mejorar y los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos para aliviar la carga sobre mi familia, Carlos y Sofía aún no parecían contentos. Mi marido, en particular, comenzó a sentir que el enfermero estaba tomando su lugar. Le sugerí que si él estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades, podríamos prescindir del enfermero. Le expliqué que la única razón por la que teníamos un enfermero era porque yo me había convertido en demasiado para que él manejara solo. A regañadientes, aceptó, pero con un resentimiento palpable. La situación siguió deteriorándose hasta que un día, al regresar de una sesión de quimioterapia, encontré a mi marido y a mi hija empacando sus pertenencias. Me informaron que se irían a vivir con la madre de Carlos, dejándome sola en la casa. En ese momento, mi salud física y emocional estaba en su punto más bajo. No tuve fuerzas para detenerlos o siquiera pedirles una explicación. Lo único que pude hacer fue verlos marcharse, con el corazón roto. Después de eso, pasé semanas sola, tratando de sobrellevar el dolor del abandono mientras luchaba contra el cáncer. Afortunadamente, el enfermero que había contratado me ayudaba con mis necesidades diarias, tanto físicas como emocionales. Pasaron los meses, y sorprendentemente, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer.
Fue un día de celebración en el hospital cuando toqué la campana que anunciaba el final de mi tratamiento. Sin embargo, a pesar de esa victoria, me quedaba una batalla interna. La ausencia de mi familia y el dolor emocional que me causaron seguían pesando en mi corazón. Decidí que era el momento de poner fin a todo lo que me conectaba con ellos. Así que, mientras me recuperaba físicamente, comencé a gestionar el divorcio. No quería seguir en un matrimonio con alguien que me había abandonado en los peores momentos de mi vida. Mi abogado envió los documentos a Carlos, y fue solo cuestión de tiempo antes de que el proceso estuviera en marcha. A pesar de lo devastador que había sido el abandono, la vida tenía otras sorpresas preparadas para mí. Durante el proceso de divorcio, descubrí que una herencia que había recibido años atrás había crecido considerablemente. Ahora, contaba con un patrimonio de varios millones de dólares. Aunque no era algo que me importara mucho en ese momento, sabía que para Carlos y Sofía, el dinero era un asunto importante. Un día, mientras estaba en mi nueva casa, recibí una llamada de mi hermano, quien me informó que Carlos y Sofía habían regresado a la antigua casa, creyendo que podían reclamar parte de mi patrimonio. Según lo que me contó mi hermano, ellos habían estado acosando a la persona que ahora vivía allí, exigiendo una parte de lo que creían que les pertenecía. No me sorprendió su actitud. Sabía que, tras haberme abandonado, el único motivo que los habría hecho volver era el dinero. Pero yo ya no era la misma persona. Mi salud, mi fuerza y mi confianza habían crecido, y no iba a permitir que me manipularan nuevamente. Con el apoyo de mi hermano y mis abogados, me aseguré de que Carlos y Sofía no pudieran acceder a ninguno de mis bienes. Incluso doné gran parte de mi herencia a una organización benéfica que apoyaba a mujeres que, como yo, habían sido abandonadas en momentos de necesidad. Fue un acto liberador, una forma de cerrar ese capítulo doloroso de mi vida. Aunque los recuerdos de lo que me hicieron todavía me persiguen de vez en cuando, he encontrado una nueva paz en mi vida. Mi recuperación, tanto física como emocional, ha sido un viaje difícil, pero gratificante. He aprendido a ponerme a mí misma en primer lugar y a rodearme de personas que realmente me aprecian. Carlos y Sofía no han vuelto a buscarme desde entonces. No sé dónde están ni qué están haciendo, y sinceramente, ya no me importa. Estoy enfocada en mi nueva vida, una vida llena de paz, libertad y la seguridad de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Los días posteriores a la partida de Carlos y Sofía fueron extraños, pero también liberadores. Me encontré en un silencio que al principio me resultaba incómodo, casi ensordecedor. Había pasado tanto tiempo rodeada de las voces de mi marido y mi hija, aunque fueran distantes o llenas de reproches, que el vacío que dejaron parecía palpable. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ese silencio era precisamente lo que necesitaba, un espacio donde, finalmente, podía respirar, pensar y ser yo misma. He reflexionado mucho desde entonces. En las primeras semanas después de que me abandonaron, todo mi mundo giraba en torno a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me dejaron cuando más los necesitaba? ¿Por qué no les importó el sufrimiento que estaba atravesando? Me torturé buscando respuestas, pero con el tiempo me di cuenta de que esas preguntas no tenían una solución que me trajera paz. No se trataba de entenderlos a ellos, sino de entenderme a mí misma. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto me entregué por ellos, de cómo me perdí en la idea de ser la madre perfecta, la esposa fuerte que siempre tenía una respuesta para todo. Pero el cáncer cambió todo. Me debilitó física y emocionalmente, y me forzó a mirar la realidad con otros ojos. Me di cuenta de que mi salud, mi bienestar y mi felicidad no podían depender de quienes decidieron darme la espalda en el momento más crítico de mi vida. Y ese fue el mayor aprendizaje de todos. El proceso de sanación, tanto físico como emocional, ha sido largo. Recuerdo el día en que me declararon libre de cáncer como si hubiera sido ayer. Salí del hospital sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había superado la batalla física, pero miedo porque sabía que aún quedaban muchas heridas abiertas, especialmente las emocionales. Pero también fue el día en que decidí que no iba a dejar que el pasado me definiera. No más. Mi vida no es la misma que antes. He aprendido a disfrutar mi propia compañía, a escuchar el sonido del viento en las tardes, a sentarme en mi jardín y simplemente estar en paz. Al principio, me dolía recordar cómo solía soñar con compartir estos momentos con Carlos y Sofía, pero ya no. Ahora, estos momentos son solo míos. Me he permitido encontrar alegría en lo sencillo, en lo cotidiano. Volver a lo básico me ha enseñado el verdadero valor de la vida.
Mis días ya no están llenos de la rutina frenética de antes. He retomado mi pasión por la lectura, algo que había dejado de lado mientras me enfocaba en los problemas y las obligaciones familiares. Me sumerjo en mundos nuevos, en historias que me enseñan que la vida siempre tiene segundas oportunidades, aunque a veces esas oportunidades no se vean como las imaginamos. He hecho de mi casa un santuario, un lugar donde puedo ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, donde no tengo que fingir que todo está bien si no lo está. También he aprendido que no necesito a nadie para validarme. En el pasado, mi identidad estaba tan entrelazada con la de ser madre y esposa que, cuando eso desapareció, me sentí perdida. Pero ahora, estoy redescubriendo quién soy. Lucía, la mujer que ha sobrevivido al cáncer, al abandono y a la traición, pero que ha encontrado en esa experiencia la fuerza para renacer. Soy una mujer que sabe lo que vale, que no tiene miedo de empezar de nuevo. En cuanto a Carlos y Sofía, no he vuelto a saber de ellos. Parte de mí se pregunta qué estarán haciendo, cómo estarán manejando la vida después de todo lo que pasó. Pero esa curiosidad ya no es una obsesión. He dejado de sentir la necesidad de buscar respuestas o de buscar justicia. El tiempo ha sido mi mejor aliado, y me ha mostrado que la verdadera justicia no viene de fuera, sino de dentro. Estoy en paz con lo que sucedió. No lo justifico, pero lo acepto. He pensado mucho en el tema del perdón. Al principio, la idea de perdonar a Carlos y Sofía me parecía imposible. Sentía que, si los perdonaba, estaba de alguna manera excusando su comportamiento, permitiendo que todo lo que hicieron quedara impune. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no es para ellos. Es para mí. No significa que tenga que reconciliarme con ellos, ni que deba olvidar el dolor que causaron. Significa que ya no dejo que ese dolor defina mi vida. He decidido perdonarlos, pero también perdonarme a mí misma por haberme dejado caer tan bajo durante tanto tiempo. A veces, cuando miro al futuro, me siento emocionada por lo que está por venir. Todavía no sé exactamente qué haré o a dónde iré, pero estoy abierta a las posibilidades. Tal vez vuelva a trabajar a tiempo completo, tal vez encuentre nuevas pasiones. Lo que sé es que este nuevo capítulo es mío, completamente mío. Y eso es lo que me llena de esperanza. Así que aquí estoy, lista para seguir adelante. He aprendido que la vida no siempre se trata de ganar o perder, sino de resistir, de adaptarse, de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. No soy la misma mujer que era antes de que todo esto comenzara, pero creo que eso está bien. Soy más fuerte, más sabia y más libre de lo que jamás pensé que sería. No el final de mi historia. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que el control de mi vida vuelve a estar en mis manos.